la anterior que vimos presupuesto, y hoy lo que nos toca ver es cálculos, ingeniería. Yo ahora les voy a compartir, si quieren vayan entrando al Moodle. Mientras les comento con respecto a los parciales, voy a intentar darles una devolución personalizada, ¿sí? Es decir, vi pocos porque estuve con un problema personal y de salud. Mañana me tienen que operar, así que voy a tratar de hacer todo lo posible para que antes del domingo ustedes tengan la devolución, cosa de que si tienen que rendir el jueves, estén tranquilos por lo menos 5 días antes para rendir. Respecto a la dinámica, bueno, se va a repetir exactamente todo lo mismo, así que bueno, calculo que entre hoy y mañana podré darles una devolución personalizada, ¿sí? Ya sea por mail o a lo sumo, en el caso necesario, haremos un call con el que lo requiera o la que lo requiera. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con la clase. ¿Alguno tiene alguna duda? Buen día, Profesora, profe. Buen día. Bueno, ser que está hablando, que hable, después hablo yo, no pasa nada. buenos días, profesora. Yo le quería consultar referente al recuperatorio. Sí, En el caso de realizarlo, sí, la nota, la que tenemos, sí, ya, eh, sí. si la que nos sacamos es menor, ¿se toma en cuenta cuál? ¿Cualquiera de las dos? Mira, ¿O cómo es el sistema? históricamente, te cuento, históricamente en la facultad siempre se toma, digamos, la última que vos rendís. Pero puedo plantear la duda esta tuya, en caso de que, ¿qué pasa si el alumno se arriesga? Ponele, te sacaste un 5, te arriesgaste y te sacaste un 4. ¿Con cuál te quedás? Bueno, lo puedo plantear. Perfecto, esa era mi duda. Gracias, profesora. De nada. Sí, decime, Jorge, ¿era que me has planteado? Sí, yo era, dependiendo, le había mandado un mail, no sé si lo Sí, llegó a leer, sobre el trabajo sí, número 5. sí. Decime qué duda. Bien, cuando dice en el primer punto que dice que hay que determinar los valores indicados en el resultado de la medición, yo lo que hice fue averiguar por cada uno, es decir, como somos 4 integrantes en el grupo, Sí. puse que el valor en milímetros sería 1, 2, 3 y 4, o sea, en 4 variables lo hice, por separado. Recordame un poquito en qué consistía la consigna. Sí, dice, se ha tomado una cantidad n de determinados de la medida de una pieza, el número de participantes del grupo, con el instrumento de resolución 0,01 milímetros. De cada medida saldrá de la siguiente forma. Y ahí da la ecuación que es valor en milímetro igual a sumatoria de dj más di dividido 100 milímetros. Sí, ahí lo estoy mirando. Recién me lo mandaste hace media hora, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, ahora sí, decime cuál es tu duda, perdóname. Sí, estaba bien como lo estaba haciendo, o sea, abajo de todo yo puse BI1 es igual a 16 y abajo BI2 es igual a 16 y así fui haciéndolo. Lo hice por separado, no todo junto, eso quería ver si estaba bien o está mal. Bien. Se ha tomado una cantidad n de determinaciones de la medida de una pieza. Perfecto. Siendo n el número de participantes, en tu caso 4, con un instrumento que va de 0,01, bueno, en 0,01, ¿no? El valor en milímetros de cada medida saldrá de la siguiente forma. BI es igual a la sumatoria de 1 hasta 4, ¿sí? De DJ más DI, o sea, el DJ sería el total, más DI es el IVA, te va cambiando. Sí, está bien lo que hiciste. Digamos, a Ah, ver, fíjate que después te dice, donde DI es el último dígito del número de documento de cada integrante del grupo.
Cada valor entonces sería la suma de los últimos dígitos. Cada valor sería entonces, o sea, cada BI sería la suma de los últimos dígitos de todos los integrantes, más el último dígito de cada integrante dividido 100. Sí, eso fue lo que hice y lo que yo Perfecto. le decía era que lo hice por separado. Por ejemplo, mi último número es 3 y el de mi compañero 6. Sí. Yo hice primero el de Sí. 3 y después puse abajo el de 6. Eso está bien. ¿Está bien? Sí, sí, Ah, sí. listo. Lo que vos consideres, Jorge, bueno, y esto va para todos, ustedes lo que consideren, escríbanlo. Siempre lo que tratamos de hacer en ingeniería es suponemos tal cosa, ¿sí? Si el error es, digamos, que no tiene coherencia, bueno, lo descartamos. Pero si no, si vos supones eso, porque a vos te está diciendo que DI, ya te dice, es el último dígito del número de documento de cada integrante. En tu caso, no sé, era 6 o 3, no me acuerdo. Bueno, listo. 6 dividido 100 milímetros, perdón, de cada integrante del grupo. Cada valor entonces sería la suma de los dígitos de todos los integrantes, o sea, la suma de los dígitos de todos los integrantes, más el último dígito de cada integrante. ¿Sí? La suma de los dígitos de todos los integrantes va a ser la suma de ustedes 4 del último dígito. ¿Sí? Y en cada caso, por ejemplo, si en el tuyo es el 6 el DNI, el DNI, perdón, el último dígito, va a ser B y en tu caso es 6, ¿sí? Pues le pones B sub es cuando le pones más chiquitito abajo, ¿viste? Cuando pones sub algo. Bueno, B6 es igual a la sumatoria de, bueno, los del 1 al 4, ¿sí? Dice, se ha tomado la cantidad de determinaciones de una pieza, más 6 dividido 100 milímetros. En el caso de tu compañero, va a ser el otro, y así. Ah, listo, buenísimo. Esa era mi duda, profe, gracias. No, por favor. Profe, perdón, le hago una consulta respecto al mismo tema. Eh, Estoy en la duda sobre cómo calificar el error, qué tipo de error es debido a la suma justamente del último número. Espera. ¿A cuál pregunta te estás refiriendo el A problema? al mismo problema. Creo que en el punto D Sí, dice que el valor real es igual a la sumatoria de todos los dígitos sin sumarle el último dígito sobre 100 milímetros. Eso me ¿me estás da, hablando del B o del D, Roberto? Decime cuál enunciado es. a ver, déjame ver, es el B. D. B, B, Dice, B, B, B. Si el B. supiera que el valor verdadero del elemento medido es B igual a la sumatoria de 1 hasta el número de integrantes, ¿sí? O sea, DJ. O sea, Sí. la suma de los dígitos del número del documento de todos los integrantes. Con 0 centésimas de milímetro. Determinar si se encuentran errores sistemáticos y accidentales en lo calculado en A. Bueno, ahí vas a tener que hacer la cuenta de el valor verdadero, que te dice que es ese. El valor verdadero, recuerden la clase de error, chicos, en Sí, el sí, último PowerPoint, en las últimas hojas, nosotros, ¿qué considerábamos como valor verdadero? ¿Qué recuerdan? el promedio. El promedio, ¿sí? Ahora, si a vos ese promedio te da cerca de lo que calculaste en el 1 o lejos, puede ser que haya errores, ¿sí? Sí. Errores sistemáticos, accidentales o lo que sea. Ahí repasan la teoría de errores y ustedes asumen o suponen si es que pudo haber un error, si está muy alejado del valor. Es decir, pone que a vos te da 5,4 en el A, o estoy diciendo cualquier verdura. Y después van al punto C y hacen, el punto B, perdóname, y hacen el valor verdadero y les da 18. Bueno, nada que ver. Digo, Claro. pudo haber un error accidental, un error sistemático, un error del operario, bueno, del Claro, instrumento. el tema es, bueno, yo realicé la cuenta y como justo los dígitos de todos los integrantes dan 4, 5 y 6, el promedio me da casi exactamente la medición. O sea, no hay una dispersión Bien, muy evidente. ok, Entonces, sí. tiene todas las características de un error sistemático, de instrumentación. Ujú, No hay mucha dispersión, pero el error, o sea, el sí, error está en que yo le estoy sumando
la diferencia es que es que yo lo había interpretado como que yo le estoy sumando el último dígito sobre 100 y eso es lo que me está dando esa pequeña dispersión. O sea, yo no sé si eso Está bien. lo tengo que considerar como un error aleatorio, porque, o sea, es algo que yo le estoy añadiendo y no tiene que ver con la instrumentación, o si tomo las características del error, por las características es un error sistemático. Entonces, estoy en duda si ir por el lado de las características del error y setearlo como error sistemático, o por lo que me dice el problema, que yo le estoy añadiendo esa unidad de más y tomarlo Bueno, como un a error ver, aleatorio. está muy buena la pregunta y para que todos escuchen, porque no todos van a tener el mismo caso. En el caso tuyo, donde el error es mínimo, mínimo, pero existe, ¿por qué? Porque vos a medida que le agregás centésimas, ¿qué pasa? Cuanto el instrumento tiene más capacidad de medir, más error va a detectar. Eso no significa que el error sea más grande o sea más chico, ¿se entiende? Si Bien. ustedes van en un instrumento que va de número entero a número entero, o sea, va de 1 a 2, 3, 4, 5, sin las comas, bueno, el error se va a notar mucho menos. Ahora, si yo les digo a ustedes que el instrumento mide con 2 decimales, bueno, pará, puedo medir 1, 1,01, 1,02, 1,25. Hasta que llegue al 2, tengo un montón de situaciones. Si yo hago 2 menos 1,25, pará, me da 0,75. Mirá qué diferencia. Ahora, si mi instrumento no mide 2 decimales, yo digo, bueno, 2 menos 1, 1. Nada, o sea, a lo que voy es que ustedes, si tienen un error y el instrumento mide con más ¿Qué? decimales, el error que ustedes van a Decime afuera, ¿por qué? detectar va a ser más chiquito, ¿sí? Ujú. Entonces, es cierto que el error que vos tenés no difiere tanto de tu punto A en tu caso, pero hay un error. Ese error es un error que vos lo podés considerar no como accidental, porque no es que estamos en otro extremo, que sí le puede tocar a otro grupo según los números de DNI, según los números de los integrantes, pero es para que ustedes, digamos, esta pregunta que vos estás haciendo, Roberto, es justamente la idea del ejercicio. Es que digan, che, pará, pero considero un error, si me da un error de 0,01, ese error, bueno, hay una diferencia, hay un error, siempre va a haber un error, la verdad es esa, pero mínimo. ¿A qué se le puede atribuir? Bueno, el instrumento es sensible, me mide después de 2 decimales, hay instrumentos que miden digitales muchísimos más ceros, digo muchísimos más casilleros después de un decimal, después de una coma, perdón, siendo un decimal. Entonces, bueno, la idea es esa, digamos. Ok, perfecto. ¿Sí? Y le hago una consulta más. Si alguien tiene alguna duda más sobre el punto uno, quiere consultar algo, yo quiero hacer una pregunta del punto 2. No sé si alguno Ujú. quiere seguir con algo más. Bueno, veo que nadie. Estaba mirando el punto 2. Estábamos medio perdidos con el tema de hacer la tabla de relevamiento. Eh, no, hasta ahora lo único que hicimos fue hacer el croquis de la figura, marcar todos los lados que creemos que son necesarios como para tomar la medida de toda la figura, pero no sabemos qué más tenemos que hacer, no sabemos cómo avanzar con esto. Bien. El punto 2, lo leo para que todos estén en tema, dice, se debe realizar una medición para describir la pieza de la figura, ¿sí? Realizar la tabla de relevamiento que se completará al tomar las medidas de acuerdo al indicado en la guía de clase, en particular página 10. Bueno, va a tener que ir a la guía de clase, ¿sí? El instrumento a utilizar será una regla, se sabe que las caras sombreadas son paralelas. Bueno, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es como si fuese en algún punto, una tabla de relevamiento es algo parecido a una planilla de cómputos donde ustedes, vamos a ir a la teoría de la clase. Así se los muestro bien. Supongo que es introducción a los procesos de medición. Denme un cachito.
Página 10, si ustedes quieren ir buscando también. 10, 8, 9. El que lo encuentra primero lo avisa y lo comparte. ¿Qué son los dos gráficos del material ese? Como los dos. Sí, que son dos gráficos. Primero es tipo donde dice exactitud y precisión, y después está la figura 2 que dice ejemplo de ensayo de medición elaborado a base. No, es la anteúltima página del documento en el primer párrafo donde dice la aplicación en taller de ingeniería. 10. Una página 10, sí. Decime el título del archivo, así lo bajo. Introducción a los procesos de medición. Bien, ¿y la guía de actividad? No, la introducción a los procesos, la guía de clase. La guía de clase, sí. Es la página 10, la anteúltima hoja, el primer párrafo. Bien, gracias. Bueno, ahí les dice lo que sería la tabla de relevamiento. Ahí dice, en términos generales, toda vez que se realice el relevamiento de un hecho, un objeto, se seguirá la siguiente metodología. Realizar el croquis a mano alzada, o sea, el dibujo, determinar el croquis cada una de las medidas, o sea, ahí ustedes le van a poner, por eso les dice que midan con una regla, realizar al menos 3 determinaciones con cada instrumento, confeccionar una tabla de valores para cada una de las dimensiones medidas registrando las medidas realizadas, es decir, vos, por ejemplo, ponés a cada una de las líneas le pones A, B, C, D, ¿no? Las nomenclas. Y después Sí. en tu tabla de relevamiento pones A, M1, suponete, medida 1, te midió con la regla tanto, tu compañero midió con su regla M2, tanto, el otro compañero o compañera midió M3, tanto, y en la última fila, en la última columna, perdón, agarrás y pones valor más probable, vos sabés que el valor más probable es el promedio, eso es. Exactamente. Es como para que Ok. ustedes aprendan a relevar, ¿por qué? Porque como se van a venir los talleres y en los talleres van a tener que medir, bueno, eso es. Ok, perfecto. Sí, nosotros teníamos la duda porque, bueno, nosotros llegamos a hacer el croquis, identificamos todas las caras, Sí, identificamos todos los lados de cada cara, sí. y no teníamos, no sabíamos si teníamos que medir sobre la figura que ya estaba hecha, si esto al estar en perspectiva nos iba a dar una medida que no era real. No, es eso, es para que ustedes empiecen a tomar, digamos, carrera, por decirlo de alguna manera, en cómo relevar. Igual, digamos, es mucho más sencillo que hacer una planilla de cómputo, por ejemplo, porque es simplemente poner lo que vos medís y el valor probable, que recuerden que el valor probable es el promedio de las 3 medidas, si son 3 medidas las que tiene que tomar o 4, o según lo que dependa. Ok, perfecto. Bien, Perfecto. bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Chicos. No, profe. Bueno, asumo que no. Bien, vamos a ir con la clase de hoy. Por supuesto que van a tener que repasar cómputo, presupuesto, normas y procedimientos. Esas 3 cosas ya las vimos, ¿sí? Ya rindieron, pero bueno, repásenla porque muchas veces en las guías pedimos cosas de lo que vimos antes porque es una forma de refrescar los conocimientos. Bien, dicho eso, vamos a arrancar la clase de hoy, cálculos en ingeniería. Díganme si están viendo el PowerPoint. Sí, se ve. Sí se ve. Perfecto. Bien. Arrancamos. Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias. Bien. Cálculos en ingeniería. Bueno, acá chicos, ustedes van a tener que repasar lo que les dije la vez pasada, el tema de las áreas, tener fresco, ya asumimos, pese a que alguno por ahí tenga que rendir, porque haya alguna partecita que hayan dado floja, pese a que tengan que rendir el jueves, ¿sí? Asumimos que en esta instancia ya sabemos pasar de metro
a decímetro, de área de metro cuadrado a kilómetro cuadrado, de volumen metro cúbico a litro, bueno, asumimos que ya sabemos. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas cosas en ingeniería? Bueno, para dimensionar o diseñar un componente. ¿Qué es dimensionar? Bueno, justamente lo que me preguntaban hoy los chicos, la tabla de relevamiento. Es, agarro esa figura que ustedes tienen en 3D, en la guía, que es una especie de como de creo que es de trapezoide, después lo busco bien, de trapecio así medio inclinado, donde ustedes dimensionan, es decir, agarran un instrumento, miden, hacen una tabla donde ponen prolijamente, si es un Excel mejor, porque la idea es que ustedes se familiaricen con la idea de Excel. Y esto nos sirve a nosotros ¿para qué? Bueno, para diseñar algo, para verificar, ¿sí? Verificar qué es, bueno, tengo una figura que mide bien, verifico si la que estoy haciendo es igual, para controlar si mi medida es correcta o no, para conocer el comportamiento de algún componente, ¿sí? Entonces, los cálculos pueden ser realizados en forma numérica cuando las cifras se reemplazan en ecuaciones matemáticas y se resuelven en forma gráfica o mediante tablas o informáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros una vez que podemos medir algo, también podemos ponerle fórmula a eso, ¿sí? Las fórmulas existen, las ecuaciones existen y nos permiten a nosotros resolver incógnitas. Así como ustedes tenían los problemas del tipo, bueno, tengo un rectángulo donde el ancho es 2/3 de la altura y la altura mide 5. Bueno, ustedes iban a despejar unas variables, eso es una ecuación, ¿sí? Hay ecuaciones, hay sistemas de ecuaciones, perdón, de 2 incógnitas, 3 incógnitas, bueno, y demás. Y hay hasta sistemas matemáticos, ustedes lo van a ver más adelante, que nos permiten, digamos, resolver muchas incógnitas que existen, y a eso se le llama matriz, bueno, y lo van a ver en cálculo numérico. Bueno, acá tenemos un gráfico XY con una recta a 45 grados. Esa recta a 45 grados responde a una fórmula, ¿sí? ¿Qué es esa fórmula que está ahí? Que nos dice 1 sobre Z es igual a 1 sobre X más 1 sobre Y. Si nosotros pusiéramos valores a X y a Y, ¿sí? Podríamos despejar Z y nos va a quedar esa recta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando armamos una tabla de valor, ¿qué significa? Yo a las X y a las Y le pongo números, ¿sí? 1, 1, 1, 2, bueno, el que sea. Despejo Z, Z es la línea del medio, ¿sí? La que está a 45 grados, y es la que yo voy a ir armando con mi tabla de valores, ¿sí? Esta fórmula particular, después lo leen bien ustedes, es para calcular la resistencia total en una corriente eléctrica. Es un ejemplo. Bueno, después tenemos diferentes cálculos que a nosotros nos ayudan, por ejemplo, a decir que si nosotros tenemos la sección del conductor de cobre según IRAM 2183, IRAM recuerda que es la norma que nos representa en Argentina, ¿sí? Y la sección es lo mismo que decir área o superficie, o sea, nosotros agarramos un cable, supónganse un cable de cobre ancho, esos que son de alta o media tensión, lo cortan a la mitad, esa cara que ustedes ven transversal es la sección del conductor de cobre. Entonces nos dice S, ¿sí? Que es la sección, el área o la superficie, está en milímetros cuadrados, ¿sí? Lo que está entre paréntesis, que a mí me dice acá, a ver si se los puedo marcar con el mouse, esto que está acá. Esto es una forma de aprender a leer la tabla. Me dice que si yo tengo un cable de cobre de 1 milímetro cuadrado, la corriente que yo puedo hacer pasar por el cable, y es la corriente, o sea, la intensidad de corriente, y A está en A porque se mide en amperes, ¿sí? Es digamos, el tránsito de electrones dentro del cable de cobre. Me dice que para un área de 1 milímetro cuadrado, la corriente es de 9,6 amperes. Así con todo, fíjense que a medida que yo tengo un área mayor, un área transversal mayor de conducción que pasa la corriente que viene de la tensión, ¿sí? La corriente admisible va a ser mayor, por eso los cables más anchos son los que transmiten mayor corriente, por lo tanto, según la resistencia puede ser que haya más o menos tensión. Cuando veamos electricidad, ahí vamos a ver todas estas cosas, pero es más que nada para que tengan ustedes una idea. Bien, todos los cálculos en ingeniería están afectados por 3 factores esenciales: tolerancias o márgenes de error al medir. ¿Vieron cuando ustedes le dicen, bueno, pero ¿cuánto es la tolerancia de tu instrumento? Y mirá, si mide hasta 5, pero si te pasás de 5, no es que te va a medir mal, te va a medir, ponele 5,2, pero, bueno, te tolera hasta 5, el resto podés descartarlo porque no sabes. Hipótesis simplificativas, bueno, son las hipótesis, esto
que ustedes yo les digo, chicos, cuando ustedes supongan algo, ¿qué es lo que suponen? Expliquen bien qué están suponiendo. El otro no sabe del tema. Ustedes siempre tienen que saber que cuando hacen un informe técnico, el otro no sabe del tema. ¿Sí? Nada es obvio en ingeniería. Yo me acuerdo cuando cursaba, un profesor me decía, ninguna pregunta es tonta, porque nada es obvio. Y es verdad, a veces nosotros asumimos que el otro sabe, o el otro entiende, o el otro habla el mismo lenguaje que vos, y no es así. Entonces, uno tiene que hablar para que el otro le entienda, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido la transmisión del lenguaje. Bien, los coeficientes de seguridad que se adoptan como resguardo, tomando valores mayores de lo necesario. Coeficiente de seguridad. Bueno, el coeficiente de seguridad es un coeficiente que se utiliza para yo asegurarme, por ejemplo, voy a fabricar una balanza, ¿sí? La balanza es para 30 kilos, ¿no es cierto? Entonces la tengo que fabricar para 30 kilos. Bueno, no, error grandísimo. Vos la tenés que fabricar para 30 kilos, la tenés que fabricar para más de 30, ¿sí? Porque si no la balanza funciona al límite y se hace pelota. Ese valor que yo no lo voy a fabricar para 30, le hago un ejemplo recontra burdo, ¿no? No lo voy a fabricar para 30, lo voy a fabricar, por ejemplo, para un coeficiente de seguridad de 2, quiere decir que voy a hacer 2 por 30, la voy a fabricar para 60 kilogramos. Exageradísimo, ¿no? Ese coeficiente de seguridad que suele llamarse CK, según la bibliografía va variando, yo lo elijo. ¿Y lo elijo como se me canta? No. Puede ser que esté bajo norma o según lo que yo pueda fabricar, contar con los materiales con los que cuente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que tener que hacer una balanza que tiene un peso de tantos kilogramos y utilizan un coeficiente de seguridad de 2, bueno, si la balanza te pesa hasta 80, vos la vas a fabricar hasta 160. Es 8 por 2, 116. Bien, estos 3 palabras que están en negrita, ¿sí? Son los factores esenciales que a mí me van a afectar los cálculos en ingeniería. O sea, es decir, que ustedes lo tienen que tener bien en cuenta, ¿sí? Tolerancias, las hipótesis que ustedes hacen para los cálculos y los coeficientes de seguridad para diseñar. Profesora, Bien. Sí. el coeficiente de seguridad también supongo que se aplica para todos los campos, en los vehículos, digamos, los repuestos, en Sí, todo, las capacidades de carga, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Bien. Perfecto. Vamos a ir, este es el ejemplo que está en el apunte, así que vamos a ir directamente al apunte, ¿sí? Son 2 ejercicios que están resueltos. Quédense con esta tabla, ¿sí? Es una tabla de resultados. ¿Qué quiere decir? Ustedes una vez que resuelven el problema ponen, bueno, ¿cuánto cantidad o sea, la respuesta del cálculo y en qué unidad está, ¿no? Es un problema que ustedes tienen que calcular el peso de un montacargas. El resultado, lo que uno pone respuesta, ¿no? Como al problema, va cantidad y unidad es en qué unidad, ¿sí? En kilogramos, si es peso. Pero antes de hacer esta tabla, si quieren saquen una foto como para que tengan un resumencito de cómo ustedes deberían de hacer los problemas que empiezan a venir a partir de ahora. Yo mientras tanto voy a ir abriendo, voy a ir abriendo el apunte de la clase de hoy. También si tienen a mano resúmenes de seno, coseno, trigonometría, bájense algunos, ¿sí? Que estén en la web, como para que ustedes refresquen las fórmulas de triángulos, porque, bueno, después se vienen varios ejercicios de, ¿cómo se llama? De trigonometría. Bien, esperen un cachito que esto llega. Bueno, quedan 10 minutos y se conectan. Bueno, yo lo que estoy haciendo, estoy abriendo normas y procedimientos, ya está. Cálculos, a ver. Cálculos en ingeniería, sí, tienen la teoría de cálculos en ingeniería. Y ahí ya se las comparto. Share screen. Cálculos en ingeniería. Bien.
Estamos en cálculos en ingeniería, ¿sí? Bueno, les habla un poco de los avances de la matemática en los campos de la ingeniería. Esto, como siempre les digo, es para que ustedes lean tranquilos, un poco de historia. Bueno, el origen de la televisión, nunca viene mal, ¿no? Ponernos en contexto. Habla de los modelos matemáticos, cómo uno modeliza, los modelos físicos, ¿sí? Y empiezan a tener como diferentes problemas. Vieron que yo les dije que existían ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces, en el cuadrado que tenemos gris, ¿sí? Nos habla de modelización matemática. ¿Qué es la modelización matemática? Bueno, nosotros tenemos un problema y lo que hacemos es como si le pusiéramos letra a ese problema, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, en una empresa trabajan 20 personas distribuidas en 2 oficinas, ¿sí? Si de una oficina pasa uno a la otra, el número de personas en la oficina que aumentó es el triple de la otra. ¿Cuántas personas había inicialmente en cada oficina? Vamos de nuevo. En una empresa trabajan 20 personas, ¿sí? Distribuidas en 2 oficinas. Fíjense, yo voy a ir por partes. Dice, para resolver este problema definamos primero lo siguiente. Llamamos a una de las oficinas, ¿sí? Pueden llamarla A, Z, J, como ustedes quieran. Ahora, lo que ustedes asuman como letra tienen que poner, profe, yo considero J a la oficina 1, ¿sí? Y no se pueden salir de J, tiene que seguir siendo J. No me pueden poner después, empezar a resolver y poner X o Y. Bien, entonces dice, bueno, llamamos a una de las oficinas y B a la otra, ¿sí? Vamos a laburar con la letra A y con la letra B. Después en el enunciado volvemos y dice, si de una oficina pasa uno, o sea, una persona, pasa a la otra, ¿sí? El número de personas en la oficina que aumentó es el triple de la otra. ¿Cuántas personas había inicialmente en cada oficina? Bien. Ya vamos a la oficina A con la letra A, la oficina B con la letra B. Ahora tenemos otra variable más. ¿Cuáles son? Las personas. Entonces me dice, sea X el número de personas que están en la oficina A, ¿sí? E Y el número de personas de la oficina B. Con estos datos, la cantidad total de empleados, ¿estamos de acuerdo que es X más Y igual a 20? Sí. Bien. Si de la oficina A, ¿sí? Pasa un empleado a la B, es decir, que donde había X personas, una se va. O sea, yo puedo decir que del número de personas, que es X, menos 1, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Y ese menos 1 no desaparece. La persona, hasta ahora no desaparecemos, por ahora. Entonces, ese menos 1 que se va para el otro lado. ¿Y a dónde se va? Bueno, al número de oficinas al número de personas de la oficina B, que dijimos que quién era. En letra I. Bien, perfecto. Entonces, tenemos, si de la oficina A pasa un empleado a la B, tenemos que X disminuye una unidad, pero ahí aumenta una unidad. Con lo cual, en A habrá X menos 1 empleados y en B Y más 1. Por otro lado, volvemos al enunciado y me dice, en una empresa trabajan 20 personas, X más Y igual a 20. Si de una oficina pasa uno a la otra, el número de personas en la oficina que aumentó, es el triple de la otra. O sea, ahí lo que me dice que el número de oficinas que aumentó, o sea, el I más 1, es igual al triple de la otra. Triple, doble, cuádruple, es el número que te está diciendo, doble 2, triple 3, cuádruple 4, por algo que está adentro, ¿sí? Acá me dice, el número de personas en la oficina que aumentó es el triple de la otra, ¿sí? ¿Cuántas personas había inicialmente en cada oficina? Bien. Tenemos, si todos estamos de acuerdo y alguno no entendió, me dice 3 por X menos 1 es igual a Y más 1. Eso sale en el enunciado. Ahora bien, yo con esta ecuación sola no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo 2 incógnitas y un número nada más. Entonces no puedo resolver.
Siempre que tengamos para resolver, si tenemos si tenemos dos incógnitas, tenemos que tener dos ecuaciones. Si no, no podemos terminar de resolver. ¿Cuál es la ecuación que nos falta? Bueno, la que habíamos dicho inicialmente. X más Y igual a 20. De acá yo despejo X o Y, puedo despejar cualquiera de las dos, me va a quedar Y va a ser igual a ¿qué? A 20 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo X más Y, si despejo Y, la X que está sumando pasa restando. Sí. Sí, Bien. sí. Una vez que yo calculé que Y es igual a 20 menos X, eso es igual a X, lo voy a meter donde está la X. Entonces, donde está la X, esto es para que ustedes lo hagan, se deja como ejercicio de aplicación. Ustedes lo tienen que hacer y les tienen que dar X igual a 6 e Y igual a 20, e Y igual 14. Fíjense que la suma me da 20. O sea, lo bueno que tiene el sistema de ecuaciones es que ustedes pueden corroborar. Entonces, Y va a ser igual a 20 menos X. Entonces va a ser 3 por 20 menos X menos 1, perdón, 3 por X menos 1 menos 20 menos X más 1 igual a 0. Les va a quedar que suman X, restan X, por ejemplo, si les queda 3X menos 2X, bueno, es una X, ¿sí? Bueno, lo hacen, cualquier duda me preguntan, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes tienen es un sistema de ecuaciones. Claves para la modelización. Esto son como tips que ustedes les da para que ustedes puedan modelizar. ¿Quién los quiere leer? Lo leo yo, profesor. Dale. Claves para la modelización matemática. Ujú. Paso 1. Leer atentamente el problema determinando qué se tiene como dato y cuál es la incógnita. Paso 2. Asignar letras a las incógnitas. Paso 3. Escribir las ecuaciones que vinculan los datos con las incógnitas. Paso 4. Resolver el sistema de ecuaciones resultante. Paso 5. Interpretar la solución. ¿Es razonable para nuestro problema? Paso 6. Comprobar la respuesta en palabras del problema original. Ujú. ¿Continúo? No, está bien. Digo, ¿les quedó claro estos pasos, chicos? Sí, sí. Bien. profe. Después tienen algunos problemitas que si bien no se los pedimos, ¿sí? Sirven para que ustedes practiquen. Como yo siempre les digo, tras que no tenemos la práctica real, todo lo que ustedes puedan hacer en su tiempo libre, problemas, consultarse ahora que ya los grupos están un poco más estables, independientemente de aquel que vaya a recuperatorio, vaya a final o lo que sea, no importa. Está bueno que debatan entre ustedes y cuanto mucho una vez que resuelven, me consultan. Bien, tienen dos problemitas como para modelizar, ¿sí? Tipo sistema de unidades. Acá les habla, en ingeniería se realizan cálculos matemáticos por tres motivos. Bueno, lo que hablamos, dimensionar, verificar, bueno, todo lo que vimos recién ¿cómo se llama? En el PowerPoint. Bueno, acá tienen gráficos más complejos, acá les dice funciones matemáticas. Bueno, ustedes a medida que avancen con la carrera van a ver según su especialidad gráficos referente a eso, donde aparecen muchas variables, o sea, es decir, se empieza a dejar de lado el diagrama XY, ¿sí? Así en 2D, y empiezan a aparecer muchas cosas más. Después cuesta aprender a leer gráficos, la verdad, porque es como que uno empieza a leer y digo, pero ¿para qué estoy leyendo acá? Aquí? Bueno, nada, después se van acostumbrando y van como ejercitando la
leyendo, o quien quiera seguir Bueno, leyendo. ejemplo resuelto. Se debe verificar la estructura que soporta un tanque de agua de una planta industrial, para lo cual deberá conocerse el peso, esfuerzo a que será sometida. Las características del tanque se sintetizan en la figura. Sus medidas son 10 al cubo, 10 al cubo milímetros por 200 centímetros por 5 a la 10-1 decámetros. Se pide calcular A. Cantidad, volumen de agua que puede contener el tanque. B. Si se sabe que el tanque pesa 3.000 kilos y que cada decímetro cúbico de agua pesa 1 kilo, calcular el peso total del tanque lleno. C. Si para dimensionar el soporte se debe utilizar un coeficiente de seguridad igual a 4, ¿cuál es la carga para la que se dimensionará esa estructura? E. Indique si alguna de las unidades utilizadas en el ejercicio no corresponde al sistema internacional y en cada caso, ¿cuál sería la unidad correspondiente en el sistema internacional? Bien, vamos a ir por partes. Siempre lo que les recomiendo es que relean el problema atentamente, pongan los datos que tienen. Las medidas están todas en diferentes unidades, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pasar a una sola medida. Exacto, pasar una sola unidad. Bien, bueno, vamos a empezar por el inicio. Cantidad de volumen que puede contener el tanque. Si se sabe que el tanque pesa 3.000 kilos y que cada decímetro cúbico de agua pesa 1 kilo, calcular el peso del tanque lleno. Bien. ¿Querés ir leyendo o quiere leer alguien más? Vamos a empezar a leer esta partecita. No puedo. Está claro en el planteo que se considera solo la fuerza que hace el tanque sobre la estructura debido a la gravedad de la Tierra, y no se han considerado posibles fuerzas laterales, como pueden ser las producidas por la acción del viento. Se supone que en este caso este tipo de fuerzas son despreciables respecto al peso del tanque con su carga. Este es un ejemplo de hipótesis simplificativas que se adoptan para abordar los problemas. Para la resolución, primero debemos conocer el peso que tendrá el tanque cargado, que es el peso de la estructura del tanque más el peso del agua que contendrá cargado. Para calcular el peso del agua, debemos calcular el volumen de agua que podrá ingresar al mismo. Como información sobre sus dimensiones se nos ha dado en diferentes unidades, se deberá realizar la conversión a una misma unidad para poder realizar el cálculo. Convertiremos todas las unidades a metro. ¿Sí? Elegimos el metro porque, bueno, en este caso nos conviene, por ahí la pregunta que nos dice, puede ser que esté en metros, entonces ustedes ahí tienen que, digamos, ser, digamos, inteligentes en este sentido, decir, bueno, la pregunta en qué me lo hace, bueno, en lo que me hace la voy a pasar, así ya arranco bien. Bueno, ahí no lo vamos a leer esto, es simplemente para que ustedes observan, ya supuestamente saben pasar a metros, convertimos todas las unidades a metros. Bien, ¿cómo está constituido el volumen de un cuerpo? ¿Qué saben ustedes que es el volumen de un cuerpo en lo que sería, si yo le digo a usted, ¿cuál es el volumen de algo? La capacidad de carga que puede llegar a tener. El espacio que ocupa. El espacio, claro, digamos, el espacio que ocupa, la carga está bien asociado, es lo que te pregunta el problema. En definitiva, es una superficie por un espesor o por una altura, ¿sí? O sea, ustedes tienen, la superficie de un rectángulo es base por altura. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, el volumen que es como que a esa base que le agregó. Otra altura más, ¿no es cierto? La profundidad, sí. Exacto, la profundidad, el espesor, la otra altura, no la altura de la superficie. A eso que ustedes más o menos van intuyendo es lo que se le llama volumen. O sea, el volumen es un área, si la base es un cilindro, ¿sí? Va a ser pi por r al cuadrado, la base es un círculo, perdón. Si es un cilindro, o sea, un cilindro es un círculo, que yo como que lo voy alargando hacia arriba, ¿no? Y esa altura es el cilindro, ¿no? Entonces, en definitiva, si yo quiero resumir un volumen con fórmula general, va a ser la superficie que tenga por esa altura. Entonces, el volumen del cuerpo será el producto de la superficie de la base, ¿sí? En este caso creo que es un cuadrado, un rectángulo, bueno, después van al dibujito. Un cuadrado no es porque no mienten, las dos iguales. Y después
como la base es rectangular, su superficie es lado por lado, por lo que el volumen es rectangular. Va a ser la base que ustedes tenían, o sea, vayan siguiendo desde arriba, ¿no? Después ustedes se lo pasan con lápiz, lo rehacen, lo dibujan. Está bueno que hagan este ejercicio de pasar el ejercicio, porque hay algunos que tienen como memoria muy rápida y no necesitan hacerlo. En mi caso yo como que pasaba todo. Bueno, recuerden que tienen estas medidas, ¿sí? 10 por 2 por 5, lo que sea. Ustedes ya las pasaron, les quedan pasada a metros, ¿sí? Después eso lo corroboran ustedes. Les quedan 2, 2 y 5. Entonces el volumen va a ser la base por esa altura. ¿Quién quiere leer a partir de acá? El volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo será el producto de la superficie de la base por altura. Con la base es rectangular, su superficie es lado, por lo que el volumen es 5 metros por 2 metros por 2 metros, igual 20 metros al cúbicos. Estamos en condiciones de calcular el peso de agua que tendrá el tanque, ya que tenemos el dato del peso de un dm al cúbico, o sea, 1 litro. Bien. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Bien. Bien. Ahora vamos al punto B. O sea, el A nos decía, calcular volumen de agua. Ya está. ¿Sí? El volumen es lo que entra en ese coso, en ese cuadrado. Pasamos todo, 20 metros cúbicos. Estamos en condición de calcular el peso del agua que tendrá el tanque. Ya tenemos el dato del peso de 1 decímetro cúbico, o sea, 1 litro, ¿sí? Porque la densidad es 1 del agua. B. Si se sabe que el tanque pesa 3.000 kilos y que cada decímetro cúbico de agua pesa 1 kilogramo, o sea, nos lo dice de dato, cada decímetro de agua pesa 1 kilogramo, calcular el peso total del tanque lleno. Bien. Bueno, por lo que si un decímetro cúbico de agua o pasado metro cúbico pesa 1 kilogramo, el peso de 20 metros cúbicos será, bueno, acá pueden hacer una regla de 3 simple, o hacer 20 por 10 a la 3, ¿sí? Será de 20.000 kilogramos, ¿sí? O sea, si yo sé que un 10 a la menos 3 metro cúbico de agua pesa 1 kilogramo, 20 va a ser eso por tanto. Por lo que el peso total del tanque lleno será el peso que el tanque puede soportar, más los 3 kilogramos que a mí me decía en el enunciado B. Se sabe que el tanque pesa, o sea, el tanque tiene un peso ya de por sí. Ojo con esto porque a veces nos olvidamos y ponemos solamente los 20.000. Bien. Vamos al punto C. Si para dimensionar el soporte se debe utilizar un coeficiente de seguridad de 4, ¿cuál es la carga para la que se dimensionará esa estructura? Fíjense, ¿cuánto es el coeficiente de seguridad entonces? 4. Habría que multiplicar por 4 el total. Exacto. Nos vamos para el ejercicio. ¿Quién quiere leer? Nos indican que... Leo. Vale. Nos indican que para calcular la estructura de soporte se considerará un coeficiente de seguridad CS igual a 4, lo que significa que el soporte de este tanque estará preparado para resistir una carga 4 veces superior a la del tanque lleno. Entonces, ¿sigo? Sí, sí. Entonces la carga para la que se calculará la estructura es carga de cálculo igual a coeficiente de seguridad por peso total, o sea, 4 por 23.000 kilos igual a 92.000 kilos. Respecto a la última pregunta, el peso es una fuerza, y en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide en Newton, que es la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración de la gravedad. Bien. Acá tenemos el cuadro de resultados, que era el que les había mostrado en el Power, ¿sí? ¿Se entendió, no? Lo del coeficiente de seguridad. Y en el
En el cuadro de resultados ustedes ponen las respuestas, o sea, los números de cada uno de los ítems, ¿sí? Y la unidad en el que está. Bueno, después hay diferentes ejercicios del estilo para que ustedes hagan. Son muy parecidos, cuánto es la carga, fíjense cuál debe ser el cable adecuado, si el coeficiente de seguridad es 5. Bueno, por ahí tienen que googlear alguna formulita de presión, que no es más que fuerza sobre área. Y bueno, cualquier cosa me consulta. Vamos a ir a la actividad. Se entendió el problema, ¿no? Asumo de que si no me preguntan es porque lo... Bien. Creo que ustedes van a tener talleres, me parece. No sé si ¿se han comunicado de parte de la cátedra de taller con ustedes o todavía no? No. Ah, bueno, No. puede ser, no sé, todavía no está como muy confirmado, que se puedan llegar a hacer los talleres presenciales, pero bueno, como hubo un cambio estos últimos 9 días, se había hablado de que sí, pero bueno, ahora no, pero bueno, supongo que sea, si tienen que hacer un taller y eso, está la parte de coordinación de talleres, no somos los docentes que damos la teoría, sino chicos que han dado, docentes que sí han dado teoría, pero que bueno, ahora están encargados del taller, se iban a comunicar, en caso de que se dé el ok, con ustedes para ver cuándo los pueden cursar de manera virtual. Se estima que por ahí es un día extra donde bueno, ustedes pueden cursarlo. En caso de que eso se baje, lo que va a suceder es que los que aprueben, los que promocionen la materia, por ahí los puedan llegar a hacer, los contactemos de nuevo el cuatrimestre que viene para hacer los talleres. Bien, bueno. Esta es la guía de actividad, cálculos de ingeniería. Bueno, lo que ven ahí es un odómetro. Un odómetro es un dispositivo que indica la distancia recorrida en un viaje por un vehículo. Es como si fuese una cinta métrica, pero circular, ¿sí? Que tiene una circunferencia, una fórmula de circunferencia, ¿sí? Y lo que hace es medir. O sea, ustedes agarran el odómetro, van de la punta de un aula hasta la otra punta, eso es lo que hacemos habitualmente cuando cursamos, y ustedes miden, van con eso y van midiendo. Fíjense que tienen las referencias del instrumento, mango para desplazarse, traba para asegurar el mango, visualización de distancia, palanca para volver a cero, el controlador, rueda, pie de apoyo. El instrumento tiene un sensor cerca del eje de la rueda que mide el ángulo que esta gira. ¿Sí? Porque es como que se puede tarar, se puede poner en cero, o bien ya hay un medio arco que ya te mide, si vos te pones al borde de la pared, fíjense que si nosotros tomamos, ahí les estoy moviendo con el mouse, tomamos esta distancia, ese radio, el radio es la distancia que hay en la mitad de un círculo, el diámetro es 2 veces el radio. Estas son cosas que van a tener que ir repasando, chicos. Y bueno, lo que hace es eso va girando y te va diciendo cuánto va recorriendo. Hola, profe. Hola. Yo ese lo usaba en telecomunicación para medir la distancia de un tramo de cable de fibra óptica. Ah, mira, sí, probablemente, sí, claro. Bueno, ¿quién quiere ir leyendo cada uno de las referencias y todo lo que habla del odómetro? Yo mientras voy a buscar un archivo. Leo. Dale. Referencias 1. Mango para desplazarse. 2. Traba para asegurar mango. 3. Visualización de distancia. 4. Palanca para volver a cero el controlador. 5. Rueda. Y 6. Pie de apoyo.
El instrumento tiene un sensor cerca del eje de la rueda que mide el ángulo que ésta gira. Luego, por un procesamiento mecánico o electrónico, calcula la longitud recorrida por la rueda y la indica en el visualizador, que puede tener un indicador mecánico, como el de la figura, o digital, que se ubica cerca del mango para facilitar su uso. Sea A igual promedio de la cantidad de letras del apellido de los estudiantes del grupo y N promedio de la cantidad de letras del nombre de los estudiantes del grupo. Si el radio de la rueda de un odómetro mide A más N en centímetros, determinar. 1. En modelo matemático, escribir la ecuación que relaciona el ángulo que gira la rueda con la distancia recorrida indicada en metros. Considerar la conveniencia de utilizar radianes como base. 2. Si el sensor del instrumento detecta ángulos de n dividido a grados, calcular la resolución del instrumento en centímetros. Y 3. ¿Cuál debería ser el radio de la rueda para que la resolución sea de 1 centímetro? Bien, acá van a tener que modelizar, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder, bueno, tienen que hacer, digamos, no les puedo decir mucho más porque es la parte que ustedes tienen que elaborar lo que vimos un poco bueno, cuál va a ser el recorrido, si tengo que contar este cuarto de rueda más la longitud total va a ser mi recorrido. Bueno, ¿cómo ustedes se las van a ingeniar para modelizar? ¿Sí? Digamos, prefiero que avancen y después me hagan dudas sobre lo que plantean, porque si no es como que les queda medio que no lo logran elaborar ustedes. Bien, esto es cálculos, ¿sí? Después tienen otra solapita. Nosotros la semana pasada vimos normas y procedimientos, ya hablamos sobre la guía de procedimientos, y después tiene una solapa que dice presupuesto, que la activó ayer el coordinador. En la solapa presupuesto, ¿sí? Nosotros, o sea, ustedes van a tener que volver a la clase pasada, no, a la anterior de presupuesto, recordar la teoría, ¿se acuerdan que hay presupuesto para analogía, estaba el tema del precio y demás? Está el ingeniero en los proyectos, bueno, ya lo habíamos visto esta. Van a ir a la guía de actividad de presupuesto, ya ahí están viendo, ¿no? Que cliqué en presupuesto. Sí, se ve. Bien. Y les pide hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, es una planilla de cómputo con una columna más que tiene precio. Nada más que eso. Entonces, ustedes tienen la guía de actividad de presupuesto, que lo que van a hacer es eso. ¿Quién la quiere leer? Yo lo leo. Vale. En una planta industrial se solicita instalar un sistema de control. Por ello, se procederá a instalar C puestos de trabajo con una computadora cada uno, una de las cuales actuará de servidor y control. Además, se instalará la conexión desde la computadora servidor de control. Un TV ubicado en altura sostenido por un soporte a la pared. Para su conexión se proveerá un cable HDMI de 6 metros, donde C es igual a promedio de A. A es igual a cantidad de letras del apellido de los integrantes. Actividad. A. Se debe realizar el presupuesto con las siguientes consideraciones. Ítem 1. A. Enrutador alta potencia dual. B. Cable de red UTP 2 metros RJ45 categoría 6 para el servidor. Ítem 2. A. Provisión de equipos. Se requieren computadoras con las características dadas o equivalentes. Computadora de escritorio, procesador Intel Core i3 9100 de 4 núcleos, 4 subprocesos y 4.20 GHz máximo. Memoria RAM de 8 GB, disco rígido de 1 TB o SSD de 240 GB, monitor HDMI de 19 pulgadas, placa de red Wi-Fi, incluye gabinete, teclado, mouse y monitor. B. Provisión de pantalla para pared Smart TV LED de 60 pulgadas o superior y soporte para pared. Ítem 3. Provisión de muebles. Se proveerá de un escritorio de melamina, 2 cajones, 1,30 m de ancho y silla de escritorio de ecocuero negro alto de 90 centímetros.
Profundidad 50 centímetros, ancho 60 centímetros. Apoyabrazos para cada computadora. Mano de obra. Se considerará 2 por promedio de A sobre promedio de N horas para instalación de cada computadora. Promedio de A más promedio de N minutos para verificar el estado y acomodar y limpiar cada escritorio. Promedio de N sobre 2 horas para colocar el soporte ITV. Promedio de A horas para ensayo de computadoras y red. Promedio de A sobre promedio de N horas para colocación, ensayo y conexión del enrutador. Aclaración. Para el costo de mano de obra se considerará un bruto de 330 pesos por hora. Bien. Seguimos un cachito más. Los porcentajes para estimar gastos y beneficios serán los que propone la guía. B. Se solicita realizar el diagrama de Gantt con las tareas indicadas a continuación. Instalación de computadoras, verificaciones de estado, ubicación y limpieza de escritorios, colocación de soporte ITV, ensayo de computadoras y red, ensayo de conexión de enrutador. Debe considerarse que trabajarán simultáneamente 2 personas. Bien. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de presupuesto de otra cosa como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Ahí están viendo un Excel, ¿sí?, donde nosotros, bueno, ponemos, esto es Centro de Cómputos PPSA, así un ejemplito, y el ítem, esto ustedes lo pueden poner o no, la descripción, ¿sí? O sea, cada uno, ¿vieron cuando ustedes van a pedir presupuesto? Alguna vez en su vida han ido a pedir un presupuesto de algo han comprado, y si no, sus padres o algún conocido. Entonces, ¿qué les da? La descripción, bueno, la cantidad, el precio unitario, ¿sí? Y el precio total, o sea, el costo que les va a salir, porque, bueno, el costo ¿cuál va a ser? Si yo hago doble clic, va a ser el precio por la cantidad. Bueno, la idea es que ustedes empiecen a jugar un poquito con el Excel, que pongan, que escriban, bájense en algún Excel de algún lado, que toquen los números, y así como yo estoy haciendo todo de clic, me dice la fórmula que estoy haciendo. Bueno, el margen es lo que yo quiero ganar. Quiero tener una ganancia del 30%. Recuerden que esto nosotros lo habíamos hablado, hicimos el ejemplo de una remera. Si la remera a mí me sale 100 pesos hacerla y la vendo a 130, gano 30, ¿sí? Quería un 30% de aumento. Bueno, para que salga 30%, ¿sí?, yo tengo que sumarle al costo el 30% de esto. Como en la práctica, a mí lo que me pide es realizar el presupuesto de el enrutador, o sea, van a tener que buscar en Mercado Libre precios, ¿sí?, disco rígido, bueno, ponen el ítem, ponen el precio, ¿sí?, que ustedes encuentran, cuántas de cada uno van a comprar, y eso es lo que tienen que hacer. Después la mano de obra, tienen que seguir la formulita del nombre, va a ser la mano de obra, se va a considerar 2 por el promedio de A, bueno, lo que bien siempre venimos haciendo, y la mano de obra me sale 330 pesos la hora. Eso para el presupuesto, ¿sí? Entonces, yo les muestro acá de nuevo un presupuesto, donde sí o sí tiene que estar la descripción, se los marco, sí o sí el costo, que lo pueden buscar por el Mercado Libre, la cantidad, ¿sí?, que ustedes van a necesitar, y el precio de cada uno. El total, obviamente, que va a ser el precio por el costo por la cantidad, ¿no? Esto es una cuenta como del supermercado. Bien. Esto es más o menos lo que se pediría, serían estas cuestiones, ¿no? Bien. El punto B, recuerden, ahí sí se van a ir al PowerPoint, no, al PDF de la planilla de cómputo. ¿Sí? Y ahí, recuerden que tienen ingeniero de proyecto, planilla de cómputo y diagrama de Gantt, que había unos ejemplos, ¿sí? Entonces, en el diagrama de Gantt, ustedes tienen que poner todas estas actividades y cuánto tiempo les va a llevar. Es muy sencillo el diagrama de Gantt también. Lo pueden hacer en Excel o en Word. Bueno,
tienen tarea, no es tan difícil, por ahí la más compleja, por así decirlo, es la del odómetro, porque tienen que modelizar y es la primera vez que modelizan. Pero bueno, tienen para hacer. Perdón, profe. No sé, sí. Perdón, le hago una consulta. Con respecto al presupuesto, ¿hay que tener en cuenta impuestos como IVA o algo por el estilo? Si querés considerarlo, agregate la columna con IVA, si tenés ganas, y le sumás el 23% o 21%, no sé. 21. Pues genial. Sí, si tenés ganas, porque te gusta ahí laburar con el Excel, todo lo que ustedes quieran agregar, no hay problema. No, si no lo ponés, no está mal. Ah, no, está bien, está bien. No, me ha tocado hacer presupuestos y siempre me han pedido discriminado el IVA también. Genial, sí, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Todo lo que sume, mejor. No, gracias. No, de nada. Bueno, Profe, una ¿alguna? pregunta. Sí, Entonces, lo mínimo para hacer la planilla de cómputo de los ítems sería una descripción, una cantidad y el costo. exacto, Después de ahí nosotros le podemos agregar más cosas, digamos. Pero lo mínimo sería la descripción, cantidad y costo. exacto. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una consulta sobre la fecha de entrega de estos trabajos. Sí. Porque en el Moodle nos aparece, o sea, en el campus, a partir del 30 o del 31 de mayo, pero no nos dice como una fecha final. Como que Ah, se va a habilitar bueno, el 30 o el 31. sí, porque se agregó ahora, se agregó ayer esto. Sí, Sí. bueno, nada, háganlo, ténganlo en la compu y cuando les aparezca la fecha del 31 lo suben, Bueno, gracias. no hay problema. O lo suben después, siempre tienen 2 semanas. Bien, ¿alguna duda más? Bueno, asumo de que no. No. Paso lista, esperen que saco una foto a todos los participantes y después lo completo en el Excel porque estoy un poco complicada hoy. Bien, bueno chicos, como les dije, voy a tratar de antes del domingo enviarle la devolución de los parciales, aquellos que tienen que recuperar, quédense tranquilos que el día anterior les mando el horario, el link, bueno, va a ser todo lo mismo que el jueves pasado. Profesora, me faltó consultarle algo más respecto al parcial. Sí, ¿Qué sí. pasa si nos fue bien, no sé, en un parcial y en el otro no? ¿Tenemos que hacer los dos o se hace solo el que... Creo que me parece que van a ser por partes. Ok. A ver, espera un cachito que te digo. Creo que recuperan la parte que les fue mal. Profe, mi consulta con el parcial es el recuperatorio, es el jueves a las 8:15, ¿no? Sí, sí, vamos a repetir. Si llega a ser a las 8 porque coordinamos con otra comisión. Justo yo se los aviso a la noche, yo siempre les mando el mail. Si no pasa nada, les mando Está el bien, mail y la antes. clase del día, o sea, del día jueves. Y después del parcial, como siempre. Va, Ah, como siempre. listo, perfecto, perfecto, perfecto. Infinitas gracias. No, de nada. Te contesto en un ratito por mail, porque la verdad que no encuentro donde pusieron. A ver. Yo te digo. Bueno, en un ratito les mando un mail y les pongo si recuperan una parte o recuperan todo. Ok. Está bien, profesora. ¿Sí? Ya en un ratito se los aviso. Perfecto. Profesora, hay un tema más. El parcial pasado era como que teníamos que entregar, le digo porque a mí puntualmente me pasó, eh, me quedé sin tiempo para los ejercicios, los envié, y se acuerda que después entré a la clase, pues no lo podían mandar, eh, y después habían extendido el horario, y después cuando lo quise volver a enviar, no se pudo. ¿Ahora queda un horario establecido fijo o va a cambiar también? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Para la entrega, digo, de la actividad, ¿no?
Y eso, viste, depende del Moodle en realidad. Es como que yo lo que les decía la vez pasada es que, por ejemplo, si les dice que termina a las 12, traten de asegurarse de entregarlo 11:45. Ok, perfecto. Algo así, porque viste que depende del Moodle. Si vos, por ejemplo, tenés una configuración distinta al horario del que está configurado el Moodle te saca 15 minutos, ponele. Claro, bueno, puntualmente a mí me pasó de que yo lo mandé a las 10 de la mañana, no lo podía ya mandar, entonces me entré a la clase, bueno, se lo mandé a su mail, y después habían extendido el horario. Después, bueno, cuando quise entrar a terminar, porque me había faltado terminar el ejercicio, bueno, nada, ya no me dejaba mandarlo, por eso. Claro. Sí, igual, Mira, profe, acá perdón, me pero dice, creo que esto fue más una pifia con el horario del Moodle que otra cosa, porque es la primera vez que veo que pasa algo así. Y no sé, yo quise reentregar agregar un archivo más con el ejercicio 10 minutos antes de que cerrara y tampoco me dejó, así que sí, yo no, no sé, a ver, está bien que que tratemos de enviar el ejercicio un tiempo antes. El tema es, tampoco podemos mandar el ejercicio media hora antes, porque quizás claro. intentás mandarlo Sí, 15 minutos antes y ya no te deja. Entonces tampoco sí, podemos no, no, tener media hora antes de mandar el ejercicio por un error. no, tal cual. Es que en realidad yo no lo tomaría por Moodle, sinceramente, pero bueno, son cosas, viste, que uno no decide. Es que la Igual, universidad usa el Moodle. Y sí, el Moodle igual, es a ver, una- mire, yo lo he visto, de hecho yo lo he implementado Moodle cuando trabajaba en WADE y la verdad que nunca había tenido problemas así. Eh, pero bueno, depende de la implementación en cada lado, ¿no? Sí. Bueno, acá dudas que me preguntaron hoy. Bueno, si te va mal, por ejemplo, en una de las partes, tenés que recuperar todo. Ponle que te vaya bien en la teoría, o la teoría la tenés que hacer igual. O sea, igual son 10 minutos, ¿no? Pero bueno, me están diciendo que tenés que recuperar todo. Y con respecto a si te sacaste un 6, ponele, y querés recuperar porque querés levantar y te sacas un 4 o un 5, te queda la última nota. Ah, ok. ¿Sí? Clarísimo, perfecto, gracias, profesor. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben, yo voy a tratar de hacer todo posible para entregar las notas. Mañana tengo una intervención quirúrgica, así que bueno, depende de cómo esté, pero voy a tratar de hacer todo para que ustedes al menos tengan 5 días de saber si rinden o no el jueves próximo, ¿sí? Dicho Perfecto. esto, les mando un saludo y Gracias. cualquier cosa me mandan un mail. Suerte, Éxito, profesora. Adiós. profe. Gracias, gracias. Buenísimo, suerte, profe. Bueno, Suerte, Suerte, profe. profe. Gracias. Adiós. profe. Hasta luego, profe.